Bajo el puente del troll. A razón de una charla que tuvimos el día de ayer vía Twitter con respecto a la percepción de la gente frente a las acciones del subsecretario de Salud, López-Gatell, quien ha sido la cara frente al problema del coronavirus en México. Adrián Vázquez, maestro por la UNAM en Químico, Fármaco, Biología, y yo estuvimos platicando un poquito o bastante el día de hoy para hacerles llegar un poquito de información. Quiero aclarar que yo soy un mero entrevistador y Adrián, a pesar de no ser un epidemiólogo, que es el rol central de la gente que está a la cabeza en contra de las pandemias, es un químico farmacobiólogo, lo repito, y es una persona que sabe del funcionamiento de los virus, de sus capas de proteínas, su recubrimiento de grasa, que sabe cómo este tipo de enfermedades penetran al sistema humano y qué efectos tienen. Así que platicar con el ex colaborador de Punto 5 y amo y señor de la sección Dime Algo Que No Sepa durante casi 2 años al aire en 104.3 fue para mí un placer esclarecedor con respecto a muchas de las dudas que yo personalmente tenía, y esta pequeña grabación no es otra cosa más que una excusa para que, si ustedes están interesados o tienen las mismas preguntas que yo tuve la oportunidad de hacerle a Adrián, pues sepan precisamente cuál fue la respuesta. Esta comunicación, por supuesto, se hizo de manera indirecta, cada uno desde nuestras respectivas casas, por medio de un sistema de llamadas. Así que el audio no es tan pristino, tan limpio como uno podría esperar, pero es bastante audible. Ojalá les sirva de algo esta información. Siéntanse con la libertad en el medio en el que la encuentren de hacerla llegar a otras personas a quienes les pueda servir. Adrián y yo estuvimos tuiteando ayer un ratito sobre algunas de las declaraciones de... ¿Es Hugo López-Gatell? ¿Se llama así? Hugo López-Gatell, ajá. Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Salud, y es, podemos decirlo, ¿cómo podemos decirlo? Es ahorita el rostro, la cara informativa durante la pandemia. Sí, es el godín más importante de México en este momento, porque es un funcionario de la Secretaría de Salud que se especializa no solo en estas situaciones, sino en general como la salud pública, ¿no? Y en este caso, la crisis de salud pública que tenemos encima, pues es esta, ¿no? Entonces él es como en parte el responsable y en parte, o sea, el responsable de dar la cara y de informar y de todo esto, ¿no? Es el que se ha elegido dentro de la Administración Pública de México como la cara y la fuente y el eje, ¿no? De esta contingencia. Eso es básicamente esta persona. Vamos a estar, por supuesto, discutiendo la situación de la desconfianza y de la confianza frente a la autoridad pública en esta situación pandémica y de cuarentena, pero quiero ir poco a poco metiéndonos en tema y quiero comenzar por decir que iniciamos esta situación del virus en un caos de desinformación gracias a la cantidad de acceso que tenemos a la información. En el Ujú. pasado siempre hemos pensado que la carencia de acceso a la información es lo que desinforma o estupidiza a la raza humana, pero en pleno 2020 estamos viviendo una sobrecarga de información que a veces es errada. Te platico, por ejemplo, Adrián, uno de los primeros contactos que yo tuve con la desinformación durante la crisis del COVID-19 o del coronavirus 19. Una de las primeras cosas que me llega es un WhatsApp familiar con un video Ujú. súper alarmista y ridículo de un tipo que está diciendo que
Todo esto es una situación gubernamental planeada, porque el tipo tiene en la mano una botella de Lysol en un videíto que mandaron por WhatsApp, y en la botella de Lysol dice que sirve para eliminar rastros del coronavirus. Y entonces este tipo está en pánico porque dice, esta botella es de hace 1 año o de hace 2 años, y eso quiere decir que ellos sabían del virus y que nos mintieron, y todo esto es una conspiración. Pero creo que el tipo ni siquiera es capaz de entender un hecho tan simple como el hecho de que el coronavirus o el COVID-19 con el que nos estamos enfrentando ahorita es simplemente una nueva variante o una nueva cepa de algo que ya estaba por ahí, ¿cierto? Ajá. Sí, es un virus que pertenece a una familia. Nosotros para estudiar los virus los dividimos en familias, así, igual que como nosotros tenemos como clanes. Los virus están en familias. A las familias de los virus se les clasifica por varios criterios, ¿no? Digamos que primero en dos grandes familias, que es como virus que utilizan ADN, o sea, DNA, como su material genético, y virus que utilizan ARN o RNA, que es muy parecido al ADN, pero digamos que más simple, un poco distinto, ¿no? Pero pues ambos tenemos, todos los seres vivos tenemos ADN y ARN, pero los virus generalmente tienen solamente un tipo, o son virus de ADN o virus de ARN y así, ¿no? Y también se clasifican por un montón de cosas estructurales, ¿no? A final de cuentas los virus son estructuras que no están estrictamente vivas con la definición clásica de biología. Son parásitos intracelulares, o sea que solamente se activan cuando entran a una célula. Ajá. Y fuera de una célula podemos asumir que son básicamente un saco de proteínas y ADN o proteínas ARN y a veces una envoltura de grasa, ¿no? Eso es todo lo que son. Y luego ya como ese saco qué forma tenga, esa estructura que los hace, pues puede tener muchas formas. Y cómo se acomoden, digamos, en su forma, les dan un nombre a una familia, ¿no? Entonces, digamos que cuando vieron estos virus por primera vez, tienen una doble capa de lípidos, como una membrana de grasa alrededor, y aparte de unas proteínas que le salen, como espigas, y le dieron aspecto a la corona solar en un eclipse. Entonces, por eso les pusieron coronavirus. Hay dos cosas que acabas de mencionar en las que quiero ahondar un poquito. Uno es esta forma que tienen los virus. Yo he escuchado, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor no, qué es lo que los hace como tan dañinos, tan perfectos. Tienen este recubrimiento, esta capa que tienen, los hace como bombas de información que se infiltran maravillosamente bien en los sistemas. Eso es cierto, digo, o sea, es cierto que es Mira, la información que traen los virus son entes que digo, si tú los tienes por afuera, digamos en la superficie, fuera de algo vivo, realmente no son capaces de replicarse ni de reproducirse. Son, te digo, básicamente bolsas de proteínas e información que no hacen nada. Entonces no están vivos, no tienen metabolismo, no respiran ni nada. El momento en que un virus entra a un organismo o entra en contacto con un organismo, dependiendo de ese organismo, puede o no entrar a alguna de sus células. Y a veces es muy especializado a qué células entran. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, Ajá. entra específicamente a unas células de nuestro cuerpo y a ninguna otra. Entran los linfocitos T. Y entonces, ¿cómo sabe cuál entrar? No son inteligentes. Básicamente lo que tienen en la superficie son unas proteínas que reconocen otras proteínas y entonces se pegan entonces con esas proteínas. Son como un saludo muchas veces decimos, es como un saludo de mano entre el virus y la proteína del virus y la proteína de esa célula, se une, se adhiere, y entonces ya que se adhiere, entonces el virus ya introduce su información, su material genético al interior de la célula, y entonces ese material genético se integra, hackea literalmente la información de la célula y se empieza a reproducir de manera exponencial adentro de la célula hasta que la rompe, ¿no? Y entonces invade otras y otras y otras y otras y va destruyendo un tipo celular muy específico. Eso es lo que hacen básicamente. Así es como funcionan los virus, ¿no? Entonces por eso decimos que cuando están por fuera de una célula, son material inerte en cierto sentido, pero infeccioso. Que es lo que hemos estado escuchando, ¿no? Que en distintas superficies, más porosas o menos porosas, o ciertos materiales sobreviven más tiempo. Exactamente.
exactamente. Esto me lleva a decir, bueno, pues depende de la estructura del virus, pues obviamente los hacen más susceptibles a ciertos antisépticos y a otros antisépticos. En este caso, la estructura del coronavirus tiene lo que llamamos un envelope o envoltura o membrana de lípidos. Entonces, los Grasita, lípidos grasita. y esa capa grasa, exactamente, una capa de grasa, digamos que lo recubre. Y esa capa o recubrimiento de grasa es muy susceptible a romperse con un surfactante. Surfactante es el nombre fancy, científico y químico de jabones. Ok, fabuloso. Entonces, exacto. Entonces, los jabones tienen un efecto muy, muy, muy efectivo al destruir entonces esta envoltura y destruyendo esa envoltura, el reconocimiento de ese virus en la célula que infecta en el organismo humano, entonces va a ser imposible o muy difícil. Entonces, es por eso que lavarse las manos se vuelve mucho, muy eficiente. Utilizas el jabón para destruir la capa de grasa que recubre al saco de proteínas, inutilizas esa membrana de grasa Ajá, y destruyes el saco de proteínas que es ajá. el... Esa envoltura, ese saco, está hecho tanto de grasas como de proteínas. Está hecho de las dos. Pero al destruirla, pues se van tanto las proteínas como la grasa e inhabilitas al virus, lo inactivas, ya se vuelve, pues nada, se vuelve un conjunto ahí de proteínas y de ADN que no hacen nada, no tienen capacidad de infección. Eso es lo que pasa. Entonces, lavarse las manos con agua y con jabón se vuelve una medida totalmente válida, una estrategia totalmente válida bioquímicamente para atacar a estos virus, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Obviamente, el alcohol también. El alcohol lo que hace, ese no ataca tanto, bueno, sí ataca ligeramente a las grasas, pero ataca mucho más a las proteínas, las desnaturaliza o les cambia la forma. Entonces, digamos que si la mano del virus, que es una proteína, tiene cierta forma para agarrar un picaporte en una célula, pues al ponerle alcohol a un virus, alcohol con cierta concentración, estas proteínas del exterior, esas proteínas que reconocen las células, se deforman y ya no pueden reconocer a la célula a la que infectan. Entonces quedan desactivados literalmente. Entonces también el alcohol es efectivo, ¿no? En este caso, en el caso específico del coronavirus, la eficiencia es mucho mayor con el jabón. Más Jabón. sencillo, más efectivo, más eficiente. Entonces, sí, lavarse las manos de 10 a 20 veces al día es una buena estrategia para eliminar cualquier tipo de lípidos, incluyendo parte de tu piel. Por eso se te va a irritar un poquito las manos y es normal, porque tu piel también está hecha de lípidos. Entonces, es normal que con el jabón, 10 a 20 veces que te laves, se sientan irritadas, es normal. Ni modo, un poquito de irritación mientras pasa la contingencia. Estas 10 a 20 veces que mencionas son aptas para un profesional de la salud o para cualquier persona que en este momento esté en su casa. La verdad es que mientras más te las laves, no hay límite. O sea, 10 a 20 veces se queda corto para un profesional de la salud. Un profesional de salud en estos momentos que esté laborando, 50. prácticamente sí, 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 en cuanto toca algo sospechoso de haber entrado al exterior, estar contaminado, se las tiene que lavar inmediatamente. Eso ya lo saben ellos. Entonces ellos están constantemente desinfectándose las manos desde antes y ahora mucho más, ¿no? Con mayor frecuencia. Esto se recomienda para una persona común 10 a 20 veces. O sea, yo, por ejemplo, termino de jugar, no sé, estoy en mi Nintendo Switch y pues como sé que es algo posible, superficie contaminada por algo, no solamente por el pues me la lavo, entonces ya, va. Trabajo un rato, qué sé yo, en la laptop, cuando termino de trabajar, pues me las lavo. Entonces, pues, como cada hora, como cada pausa que te des, que digas, no, pues sí, hice varias cosas, entré en contacto con varias superficies, pues te las lavas. Inclusive estás adentro de tu casa, yo diría que sí, el mínimo sería unas 10 veces al día, max, o sea, está bien, decente. Pero obviamente este número no varía para cada persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor son súper limpias y a lo mejor con 5 veces al día tienen, obvio. Pero digamos que, como vamos a estar hablando ahorita en estadística, en promedio lo mejor es que sean entre 10 y 20. No, más vale más que de menos. Oye, y cerremos esta idea con la que abrimos esta sección, que fue hablar de la familia del virus, que yo te decía, entonces fue como una noticia para mucha Ah, gente claro. de que esto era parte de una familia que Así ya, es. de la cual ya teníamos, digamos, un cierto conocimiento, y esta 2019 es solo entonces una cepa de Ujú. esta familia de viruses que tienen
o de virus que tienen esta forma de corona solar y por eso todos se llaman así. Así es. Esta es una más de los cientos de virus de coronavirus que conocemos. Conocemos muchísimos. No solamente afectan, obviamente, los virus a animales, sino que también pueden afectar hasta plantas, ¿no? Son un poco distintos. Los coronavirus afectan sobre todo a animales, por lo que he leído, pero conocemos muchísimos y generalmente la mayoría los conocemos, obviamente, que causan enfermedades humanas o, no, o síndromes humanos en cierto sentido. Pero la verdad es que también estos virus afectan a muchos animales. Es decir, puede ser que ahorita tu perro tenga un coronavirus y tú ni te des cuenta, ¿sí? Y nuestra con los humanos porque... No necesariamente, exactamente, no necesariamente. Ajá, tendría que haber un evento muy especial, una zoonosis que le llamamos luego, donde un virus, por mutaciones, porque obviamente andar transitando entre célula, replicarse rápido, meter errores y mutar rápido y brincar a otra célula y repetir el ciclo, lo hace tener una alta tasa de mutación. Entonces, esta tasa alta de mutación podría permitir que el virus adquiera capacidades de infectar a otra especie. Es decir, brincar a otra especie, no de manera voluntaria, obviamente, sino obviamente por mero azar, en cierto sentido, ¿no? Por la acumulación de errores. Digamos de que, pues, en esta generación de virus, la proteína que se conecta a la célula del perro, cambió lo suficiente para poder conectarse a la célula de humano. Pues, si está cerca de un humano, ya hubo el brinco. Y eso puede pasar. Y eso lo han ido describiendo los virólogos. Incluso, hay un artículo del 2007 del Journal of Microbiological Application, donde justamente los autores dicen, esta familia de coronavirus, en mamíferos de China, precisamente, estamos viendo que podrían tener una probable zoonosis, y son muy parecidos a los virus que afectan a los humanos, entonces el brinco es más probable. Entonces... de ese artículo hace un par de días y el título de la fotografía era Told You So, te lo dije. Y era como, es decir, ya había una pequeña advertencia, ¿no? En este artículo de ¿sí? Esto puede muy posiblemente pasar. Sí, dice, no, es que va a pasar. Es que cuando dicen es una bomba de tiempo, dicen, miren, por la afinidad que tienen o la similitud que tienen estos virus de estos mamíferos en China, los pangolines, los murciélagos, etcétera, con los coronavirus que afectan ahorita a los humanos, el brinco que tienen que dar es muy pequeño. Entonces ellos dicen, esto muy probablemente es una bomba de tiempo. En cualquier momento un virus de alguno de esos mamíferos brinca a los humanos y va a causar, y como es un virus nuevo, literalmente, porque brincó de animal a humano, entonces ahí sí, pues podría causar una epidemia fuerte o pandemia, y pues bueno, haynos aquí recluidos, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando cuando conoces bien el problema, puedes realizar ese tipo de predicciones, ¿no? Predicciones muy certeras, ¿no? Como en este caso de que dijeron, es que es cuestión de tiempo, y el tiempo fue, pues, 12 años después, ¿no? O sea, viene de ahí, ¿no? Cosa que sí pudimos hacer mediante estudios analíticos de los virus, ¿no? Tanto en animales como en humanos, ¿no? Porque luego muchos dicen, no, es que ¿por qué estudian los virus en animales y nomás en humanos? No, porque puede pasar esto, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo. Entonces, este virus que brincó de alguna especie animal a humanos, que no es la primera vez, es la historia del natural de la enfermedad de los virus es esa, ¿no? Que brinque de alguna región a una región, pero ya como estamos tan interconectados, eso pasa más seguido de lo que creemos, sino que ahora brinque más bien de especie a especie. Esa es la novedad, ¿no? Entonces, obviamente, ningún cuerpo humano está listo para atacar, detectar esos virus que son de una misma familia, pero no son idénticos. Nuestro sistema inmune es muy selectivo, entonces va a atacar únicamente a lo que conoce, y por eso nos protegen las vacunas, ¿no? Porque las vacunas son como un aviso previo de, mira, date cuenta de esto, ¿no? Es como los anuncios del FBI, ¿no? Que te dicen, mira, cuidado con porque es un criminal. Algo así son las vacunas, ¿no? Es como si... Sí, de hecho, pues, la analogía sería muy cruel si lo pasamos a estrictamente la realidad, porque lo que se hace muchas veces lo que hacen es presentas virus inactivados, o presentas
virus estériles, como quien dice, o incluso presentas fragmentos del virus. Obviamente eso no pasa, no es como de, si ves a alguien que trae un brazo como pues, Sí, si ves esa cabeza, esa cabeza es del criminal. No, 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 sí. Ajá, que esos son muchas vacunas, no son fragmentos que obviamente el criminal es parte del criminal, ¿no? Es como si te... Yo lo pongo más como los perros, ¿no? Así como que, mira, aquí está el aroma del criminal, entonces, pues ya lo saben reconocer, ¿no? Algo así es, como que te presentan muchas evidencias, pero no te presentan el ente funcional, que es el Una virus funcional. pista, sistema inmunológico. Ajá, o varias a la vez, así como si tú ves estas 4 pistas, órale, ¿no? Sobre ellas, ¿no? Entonces, por eso son tan efectivas las vacunas, porque ya estás alertado. Obviamente para este caso no estábamos alertados porque es un virus que aunque es de la misma familia de varios que ya estamos inmuno, digamos que inmuno listos o inmuno conocidos, si lo quieres llamar así, Sí. Inmunosapientes, no sé cómo. inmunopreparados, si lo quieres poner así, o reconocibles inmunológicamente, lo que va a pasar es que, pues, como este es un virus nuevo, es como de que, es que ese brazo se parece, pero como cambió un poquito, no, ya no va a ser el del criminal, ¿no? Entonces déjalo pasar, porque a lo mejor es algo normal del organismo, ¿no? Es un brazo de los nuestros, no sé. Entonces es así como funciona el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, pues, circulen estos virus por nuestro organismo, nuestro cuerpo sufra la enfermedad y entonces quede en nuestro registro interno el reconocimiento de esos virus. Eso tendrá que pasar eventualmente por todos nuestros cuerpos, ya sea mediante sufrir la enfermedad, contagiarnos y padecer la enfermedad causada por el COVID-19, o bien eventualmente cuando se produzca una vacuna, que es una cosa muy difícil de producir, porque obviamente tiene que ser 100% segura. A razón de tu imagen en Skype, que es Gundam con el cubrebocas, hablemos un poquito de esta cuestión del cubrebocas, el hoarding que se está haciendo, es decir, como el acopio innecesario de cosas, la efectividad de todas estas medidas. Punto número 1. El cubrebocas sirve, no sirve, sirve solo en ciertos casos, sirve solo para el paciente, sirve para el no infectado, sirve de algo. Y 2, para que podamos entender un poquito mejor esto, porque esto es algo que mucha gente a mí me ha preguntado. ¿Este virus se transmite por el aire o es solo a través de la saliva y por eso la eficacia, digamos, hasta cierto punto del cubrebocas? Muy bien. Sí, fíjate que está muy padre la pregunta y es algo que justamente voy a contestarte con la información que ha liberado el gobierno de México, ¿no? Este cuate le han preguntado esto muchas veces y lo he explicado muy bien. Dice, miren, número 1, el cubrebocas, ¿no? Es importante que los cubrebocas los utilicen principalmente personal de salud, para empezar. O sea, el personal de salud que vaya a trabajar con posibles infectados usa cubrebocas. Una persona común y corriente, para empezar, no va a usar el cubrebocas que debe de utilizar. Va a utilizar uno normalito de esos de la farmacia. Y estamos hablando que los virus son partículas de alrededor de 100 a 200 nanómetros de diámetro. Eso significa alrededor de 1/millonésima o menos de milímetro. 1/millonésima de milímetro. Ajá, y generalmente el poro o el tamaño del poro que están los cubrebocas normales es como de 1/10 de milímetro a 1/100 de milímetro. Entonces, lo que sí sabemos es que el medio de contagio es mediante dispersión de aerosoles al aire. Eso quiere decir, tú cuando hablas, tú cuando estás comunicándote común y corrientemente, exhalas aire y en ese aire van moléculas de agua, ¿sí? Y se forma un tipo de aerosol en tu alrededor. Y ese aerosol puede llevar consigo partículas del virus. Y entonces, si alguien respira esas partículas del virus, una cierta cantidad de ellas, pues se va a contagiar, va a pasar el tiempo de incubación y eventualmente va a presentar la enfermedad. Entonces,
lo que se ha demostrado con estudios de la OMS que es la información que al final de cuentas distribuye el gobierno de México, es que cuando uno está haciendo actividad normal, hablando, platicando, respirando, lo que tú quieras, ¿sí? El área de este aerosol que dispersas con posibles partículas infecciosas es alrededor de 1 metro. Entonces, si hay alguien alrededor de ti como 1 metro, ¿sí? Y tú estás dispersando estas partículas, es muy posible que lo estés infectando. Ahora, esta persona tiene que respirarlas o entrar en contacto con sus mucosas. ¿Qué son las mucosas? Estamos hablando de ojos, nariz, boca y obviamente pues al interior de la boca, ¿no? Entonces, parece que sí hay una selectividad que sienta por vías respiratorias, nariz y boca, es mucho más probable que por ojos, pero bueno, mientras no estemos, eso lo sabremos eventualmente, mejor así, ¿no? Entonces, si tú quisieras realmente aislarte totalmente, como lo hacen los de sector salud, que es lo que veíamos en China, tienen que tener, ¿qué? Un cubrebocas completo, no únicamente los del sector salud. Completo es que no entre ninguna partícula ni por las orillas y que cubra tanto nariz como boca, no sé si los has visto, que son como más profesionales. Sí, y el tamaño de la partícula, el tamaño del poro es mucho más pequeño. Y ellos se llaman N95. Exacto. Y esos son los que no tiene que comprar la gente porque se tienen que estar disponibles para el personal de salud. Uh-huh. Eso es lo importante, ¿no? Los que usa la gente en el día a día, pues nada más cubren la boca, para empezar, los usan mal la mayoría. Luego también a veces sí se cubre la nariz, pero no queda totalmente cerrado. Entonces es un paliativo, sí reduce un cubrebocas en una fracción pequeña la posibilidad de contagiarte en un lugar público, pero funciona mucho mejor el distanciamiento social. Mucho, pero mucho mejor. Es decir, si tú no estás si tú estás a una distancia mayor a 1 metro, esa medida funciona mucho mejor que estar a menos de 1 metro y usar un cubrebocas. Eso ya lo tenemos muy claro. Entonces, en vez de usar cubrebocas, pues mejor mantener la distancia, la sana distancia. Exactamente. Es por eso que esa medida es la que se recomienda y se adopta. Y no andar repartiendo cubrebocas por todo el mundo de siniestra, causando contaminación, etcétera. Que pues bueno, si uno no sabe de la situación, pues es lo que uno pensaría que es lo que aplica, pero no, en epidemiología, el distanciamiento social te cae exponencialmente la probabilidad de infección a una cierta distancia. Entonces la distancia es muy importante, ¿no? Así que de lejitos para no estar contagiaditos, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa. Este recurso que parece ser simple, ¿es el más efectivo que tenemos ahorita? Es el más efectivo que tenemos, porque la alternativa, que es darle una mascarilla N95 a todos los miembros de la población, es casi imposible. Es imposible, es impráctica, y aparte nadie la sabe usar bien, o sea, no, y es mucho más eficiente esta medida. O sea, epidemiológicamente está demostrado que esta medida funciona y funciona perfectamente. Cuando es este medio de transmisión, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso se tomó esta actividad. O sea, hay toda una serie de estudios detrás, de medidas que indican que esto es lo que se debe hacer y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿quién lo dice? Pues es un epidemiólogo porque estudian justamente el área de cómo se transmiten las enfermedades, claro, y qué tan efectivas son las medidas de acuerdo al medio de transmisión. Es una ciencia y los especialistas de México del sector salud lo saben y saben cómo. Yo no soy un especialista, pero es lo que nos dicen, no, es que en este momento aplica esto, ¿no? Y entonces es la cosa, ¿no? Confiar en que sí, eso es lo que aplica, punto, hay que hacerlo. Pero es que suena absurdo, pero eso es lo que aplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí tiene sentido epidemiológico, biológico y científico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a protegernos. De todo esto, yo estoy entendiendo de las preguntas que te hacía inicialmente que no es un virus aéreo, que no se transmite flotando en el aire, sino solo por este salto, este metro de esparcimiento que tienes de salir. No, sí se puede transmitir por superficies contaminadas. Superficies. O sea, así es. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona infectada y sigo trabajando en mi laptop, en mi área de trabajo, pues estas gotas de estos aerosoles, yo voy dispersando el virus en varias superficies.
estas superficies van a quedar ahí, contaminadas con el virus. Algunas, dependiendo de cuál superficie, ¿no? O sea, algunas muy especiales no, como cobre, ¿no? Pero pues quién usa ya de cobre, ¿no? No es Claro. steampunk. Pero básicamente en cualquier superficie, el virus va a persistir porque le estás mandando el virus disuelto en agua. Va a persistir entre 2 y creo que hasta 14 horas, por ahí habían dicho. Eso todavía no nos queda claro. Pero sí persiste el virus en superficies por varias horas. Entonces, si tú tocas una superficie contaminada, ¿qué tienes que hacer? Pues por eso te dicen, evita tocarte la cara. Porque si tú tienes tus manos llenas de virus, llenas, no te vas a infectar. No te vas a infectar. Hasta que este virus toque una mucosa. Entonces, si te tocas la cara, ya valió. Si te metes el dedo a la nariz, pues peor. Y si te chupas los dedos, si te comes las uñas, también mal. Entonces, por eso dicen, cuando toques cualquier superficie común, una barra de camión, la mesa de un restaurante, ese tipo de cosas, lo que tienes que hacer es lavarte las manos. Lavarte las manos de manera muy profusa, ya se ha demostrado cómo. Lavarte las manos. Porque es posible que lo tengas o no, pero ese control que tienen las personas de no tocarse la cara es muy difícil. La verdad es que es de las medidas que recomiendas, pero sabes que la gente no lo va a hacer tan fácilmente. Lo hacemos. Entonces, ¿qué haces? Lo hacemos exactamente, lo haces sin darte cuenta. No es que no me toqué la cara, y si te pasan un video, te la tocaste 10 veces. No me di cuenta, no te diste cuenta. Sí. Es normal. Entonces, ¿cuál medida sí es, digamos, consciente y útil? Oye, pues tengo la duda de que si estoy en un lugar común, no sé, pues mejor me lavo las manos. Por eso dicen entre 10 y 20 veces, o sea, pásate de lanza, como quien dice, para que así cada vez que toques una superficie comunal, entonces, pues, al lavarte las manos desactives el virus por el mecanismo que ya discutimos. Toquemos uno de los puntos que platicábamos ayer en Twitter, que era, no quiero entrar todavía en el rollo de si es, o sea, de por qué o por qué no confiamos a veces en esta información, pero sí me interesaría saber en una de los puntos de información que transmitió López-Gatell en una de sus conferencias, que fue esta cuestión como estadística, epidemiológica, de que desde una perspectiva epidemiológica tiene más sentido no aislar a las personas antes de cierto tiempo y esperar un cierto tiempo. Eso fue lo que como que a mucha gente nos sacó de onda, no nos quedó claro, porque este fulano, que es una figura pública, estaba hablando de esperar a que hubiera más contagios para empezar un aislamiento en vez de evitar los contagios, digamos, desde el principio. Así es. Mira, lo que pasa es que en epidemiología se separa el desarrollo natural de una enfermedad viral, epidemiológica, infecciosa en una población es el siguiente. Tú tienes como una tasa de infección. Digamos que una persona, ¿a cuántos va a infectar? Pues si una persona está contaminada, la probabilidad es que infecte a 4. Entonces tiene un valor de 4. O a 6, o a 10, o a 100, ¿no? Y ese valor es muy importante porque te va a decir qué tan rápido crece, ¿no? Ese es un valor que hay que conocer siempre, ¿no? Así como a ver qué R0 tiene, qué tan infecciosa es. Y otra es la mortandad, porque al final de cuentas la mortandad te va a decir, número 1, qué tan peligroso es, y número 2, la historia natural de esa infección. Déjame te platico que curiosamente un virus con una mortandad muy alta no sobrevive, se suicida, porque si infecta 100... Va a salir, sí. Exactamente, y si infecta 100 y tiene mortandad del 100%, mató a todos, y en el tiempo en que estuvieron muriéndose, pues no alcanzó a transmitirse a otras personas y se acabó la historia del virus. Claro. Entonces los virus más, digamos, exitosos son aquellos que tienen, son los más mediocres, son aquellos que tienen no tan alta mortandad, y tienen decente infectabilidad. Ni tantísima infectabilidad como para que todo mundo, si se infectan todos de un jalón, pues todo el mundo se vuelve inmune de un jalón. Entonces ya no tiene a dónde brincar. Entonces también ser muy infeccioso es una mala estrategia para un virus, ¿no? A cada virus le hacemos, y a cada infección, y a cada caso, a cada contingencia viral, le damos un modelo matemático, porque se va a comportar de manera distinta. Cada quien tiene su identidad, su infectabilidad y su mortandad. Y eso es lo primero que tenemos que medir.
Y afortunadamente, como donde empezó esto fue en China, los chinos no tenían esa información, entonces tuvieron que aplicar medidas mucho más estrictas. ¿Por qué? Pues porque no sabían con qué se estaban enfrentando. Afortunadamente, como ya llevamos 2 meses de esta crisis, ya conocemos muy bien los parámetros del virus. Eso te permite hacer lo que en la OMS se llama un análisis de fases. Las famosas fases que sigue el gobierno de México, que son no impuestas por México, son impuestas por la OMS, es un criterio universal. Donde dices, bueno, fase 1 o fase, digamos, de latencia o de crecimiento inicial, ¿no? Donde los casos son importados, como ya ha pasado en México durante estas 2 semanas, y los casos importados están, digamos, con seguimiento cercano, ¿no? Y entonces ahí, pues, digamos que va a ser más o menos constante la cantidad de gente que va a estar infectada y pues no se ha empezado a transmitir realmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la historia natural de una enfermedad infecciosa? Eventualmente, es muy, muy difícil, increíblemente difícil contener el virus al 100%. Tendrías que, estadísticamente, hacerle un test a toda la población de tu país. Y nadie tiene 120 millones de pruebas, ni lo va a hacer. Es por eso que es un poco absurdo pedirle a un gobierno, es que haya pruebas para todos, ¿no? Pues, o sea, es lo mismo que boquillas para todos. Eso nada más nos va a decir, pues, y los aislamos y se acaba el problema. Difícilmente. Entonces, ya sabes que eventualmente ese virus se te va a escapar por alguna rendija, ¿no? Se te va a ir de alguna manera. Y se va a distribuir en la población. Y tú puedes estimar cuánta población se puede infectar, ¿no? Entonces empiezas a crear casos o modelos, ¿no? Así como de, bueno, si no meto ninguna medida de control jamás, y etcétera, pues el caso peor es ¿no? Y ya, ¿no? Ese es un estimado de casos y de mortandad. Y entonces tu curva se va a distribuir en mucha gente, ¿no? Y también tú puedes hacer un modelo donde dices, bueno, ¿y cuál es el mínimo? Pues el mínimo es tanto. Y te das cuenta de que es imposible matar al virus de un jalón. El virus va a circular. El virus va a pasar por mucha gente, y dependiendo de qué acciones tomes y cuándo, va a pasar por mucha gente, no importa lo que hagas. O sea, mucha gente se va a infectar. Eso es real. No te debes sentir mal si te tocó, ni es que nadie ha hecho su trabajo. Es la historia natural de las enfermedades infecciosas. Es lo que hablábamos ayer, como esta inevitabilidad de cualquier pandemia o de cualquier infección. Exacto, sí, va a circular por una cantidad de gente muy grande. ¿Cuánta? Pues sí, eso puedes reducirlo un tanto o bastante, dependiendo cuándo tomen las medidas y qué medidas. Pero en la fase 1, en etapa 1, donde son casos importados, mucha gente pensaría que lo ideológico es, pues los aíslas y se acabó. No, porque aunque los aísles y se acabó, eventualmente va a llegar por vías que tú no detectes. Entonces tú lo que tienes que hacer es monitorear muy cercanamente el asunto para saber en qué momento empieza a crecer el número de contagios de manera exponencial. Perdón, es en ese momento. Algo que es muy importante y que yo no entiendo al 100%. Utilizaste la frase fase 1, que es algo que justo ayer explicaba López-Gatell en esta entrevista que hizo. Estamos, o sea, él usó las palabras, México está entrando en una fase 2. Así es. ¿Qué distingue, o me puedes explicar si tú entiendes mejor estas fases? Mira, yo no soy epidemiólogo, pero lo que leí, literalmente también de los documentos ahí de la OMS, y es lo siguiente, es digamos que está en fase de transmisión masiva. Es decir, en este momento el virus ya está circulando en la población, ya. Okay. Y es muy difícil, por no decir casi imposible, detectar hacia quién se va a ir. De nuevo, no vas a hacer testing de toda tu población, no tiene sentido. Entonces, pero el número de casos crece de manera geométrica o exponencial. Es decir, en vez de crecer constantemente, que estaba pasando que, es que pasó de, no sé, 150 a 170, y al siguiente de 170 a 190. Entonces estaba creciendo como 20 diarios. Entonces, es fase 1, son la mayoría importados y todavía no anda circulando el virus por ahí. Pero sigo haciendo muestreos, es decir, hago a gente que me reporta que tiene los síntomas, a la mayoría de ellos o a algunos de ellos les voy haciendo los tests y voy viendo cuántos hay y voy viendo cómo va creciendo. Si sigue creciendo de manera constante, regular, lineal, entonces todavía estoy en fase 1. Es decir, no se está distribuyendo masivamente. Y ahí es donde no vale la pena meter
medidas de contención general. ¿Por qué? Porque estas medidas, como el aislamiento social, la distancia, una población, como seres sociales que somos y gregarios, las va a acatar durante un cierto número de días, nada más. Después de un cierto número de días, si es que lo agarraste de manera muy temprana y no hubo esa transmisión masiva, ¿qué va a pasar? Pues la gente dice, ay, es que nos mintieron, fue falso, y entonces vámonos todos a salir de nuevo. Exacto, entonces la cosa es que estas medidas de contención, como el aislamiento social, tienen una caducidad de efectividad. Son muy efectivas cierto número de días y su efectividad va bajando, porque ninguna población la vas a poder mantener más de cierto número de días en aislamiento social, a menos que sea una dictadura, ¿no? Que no lo somos. Entonces, Sí, es por ajá, eso que tienes que aplicar estas medidas en un momento bien específico. Bueno, ajá. ¿Cuándo es ese momento? En el momento en que el número de casos empieza a aumentar de manera exponencial. Ah, que pasó en un día, digamos que eran 20 al día, y ahora de repente aumentó a 40, entonces sospechas que a lo mejor ya está distribuyéndose. Ah, aumentó 40 este día, ahora aumentó 200. En ese momento dices, ok, ya está distribuyéndose en la población. Aquí es el momento en el cual en mi modelo matemático ya entro en la fase 2. Ahora es lo que significa fase 2. Ya se está distribuyendo masivamente en la población. Uso las medidas de contención para que esta población se infecte no de manera rápida, sino de manera prolongada. Básicamente es, casi la misma gente se va a infectar, ya no lo puedo evitar, pero no quiero que se infecten rápidamente. Quiero que se infecten, en vez de que todos estemos infectados en un mes, quiero que todos los que se van a infectar se infecten en 3 meses. O sea, que se distribuya. ¿Por qué? Porque aunque tiene una mortandad muy baja y sobre todo los de mayor edad, pues va a haber casos graves. Entonces, si yo tengo a todos infectados, pues aunque sean 2% los graves, el 2% de muchísimos siguen siendo muchísimos. Y desaturan mis servicios de salud. No tengo camas de cuidado intensivo para cuidarlos adecuadamente y se van a morir más. Y eso no quiero. Entonces, ¿qué hago? Pues hago medidas de contención justo en la fase 2, en el crecimiento, cuando empieza el crecimiento exponencial, y entonces hago que la enfermedad se distribuya más lento. Entonces, la curva de crecimiento de casos se suaviza, va a seguir creciendo. No, de hecho, va a tener el máximo crecimiento durante estos días, pero se va a hacer más plana eventualmente. Entonces, va a crecer, pero no tanto. Y entonces todos nos vamos a enfermar, los que los toque, pues, básicamente, no todos, pero los que nos toquen. Una muy buena cantidad de la población se va a enfermar. Una cierta cantidad de la población que ya, incluso lo puedes modelar, ya está modelado, se va a enfermar, pero se va a enfermar en un tiempo más largo. Ajá. Es decir, como si fuera como por, en cierto sentido, como por lapsos más largos. Entonces van a ser cada día, digamos que por unidad de tiempo por mes, van a ser menos casos por mes. Imagínate, todos infectados en un mes, pues se saturan los servicios de salud y colapsan, ¿no? Y es una catástrofe de salud pública. Pero si esa misma cantidad de enfermos te los distribuyeran durante 4 meses, no colapsa tu servicio de salud, los enfermos que vayan a ser críticos o graves los cuidas adecuadamente y se muere menos población. Y entonces es una actitud responsable de salud pública. Eso es lo que queremos, lo que se tiene que hacer. Obviamente, eso hablando, digamos, en términos estadísticos. Entonces, esas decisiones ya las toman, ¿quiénes? Para que sean más efectivas. Pues obviamente las toman los especialistas del gobierno federal y las transmite nuestro subsecretario de salud, ¿no? Y son decisiones que debemos acatar. Como, bueno, yo no sé por qué aquí las está dando el gobernador del estado, en vez del secretario de salud del estado, pero bueno. Pero bueno, el mensaje es lo que importa. Si al final de cuentas es una autoridad, ¿no? O sea, a mí me parece que debería de haber sido nuestro secretario de salud. Y no Alfaro. Y no Alfaro. Pero bueno, a final de cuentas, fuera de quien lo comunique, lo que se dijo es verdad. O sea, estamos en la etapa, justamente desde el viernes, entramos en la etapa exponencial. Es el momento de meter las medidas y es el momento de hacer caso a lo que te digan, porque en este momento hace la diferencia completamente de colapsar o no el sistema de salud. Entonces esa es la relevancia, ¿no? Entonces uno puede hacer eso, ¿no? Luego mucha gente dice, bueno, si eventualmente hay una inevitabilidad de que alguien que yo conozca, que es muy probable, se infecte, pues ¿qué hago? Y esa es la segunda parte, eso es a donde va a ir la información de aquí en adelante.
Lo más probable es que gire el discurso en estos días de el aislamiento social que se debe mantener a ¿qué hago cuando estoy infectado? Que ahorita todavía no hay mucha información, si te has dado cuenta, y mucha gente está como desesperada por ella, porque no estamos ahí todavía. Entonces hay toda una estrategia, ¿sí? Es una estrategia muy, muy interesante, ¿no? Entonces la estrategia es, ¿cuándo voy a dar esa información? No te la voy a dar ahorita porque creo pánico, ¿no? Te la voy a dar cuando estemos cerca del punto máximo de inflexión de la enfermedad. Es decir, cuando tenga el máximo número de casos y las medidas tengan su mayor eficiencia. Es toda una ingeniería, literalmente, ¿no? De la epidemia, ¿no? De que cuándo se tiene que hacer qué para que funcione mejor. Y es como Entonces, de alguna manera, desconfiar de la audiencia, pero con la intención de no causar un pánico y de no liberar demasiada información demasiado pronto para que la gente no actúe fuera del momento en el que le toca. exactamente, literalmente es ingeniería social lo que hacemos en epidemiología, o sea, literalmente, ¿no? Y de hecho lo hace la misma OMS, la OMS te dice, en esta etapa, estas son las medidas y de lo demás no te preocupes. En esta etapa, estas son las medidas y de lo demás no te preocupes, ¿no? Es muy, entonces va a pasar eso, ¿no? O sea, el distanciamiento social en el que ahorita estamos va a durar yo calculo, no sé, entre 5 y 10 días críticos. 5 y 10 días a 2 semanas, donde va a dejar de ser eficiente, pero ya habrá hecho su labor. Y su labor es precisamente evitar que el crecimiento exponencial sea tan pronunciado, sea más suave, y entonces no se colapsen los servicios de salud. Ya hizo su labor. Y entonces entras en la fase 3, que es literalmente el punto de inflexión, y entonces ya estás hablando de que tienes un montón de infectados, pero conoces el número y los puedes lidiar, entonces ya das medidas de otro tipo, ¿no? Que se nos darán en su momento, insisto. Es mejor, ¿no? Como en su momento ya, ok. Y es inevitable esta fase 3, pues, o sea, para una parte, sí, por supuesto, o sea, es inevitable la fase 3, sí, obviamente. O sea, pero no estamos ahí. Y es muy difícil pedirle a una población como paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedes controlar? Pues puedes controlar la información, la controlas de esa manera, ¿no? O sea, diciendo, a ver, ¿qué necesitamos para que las medidas sean eficientes? Yo no creo que estén pensando tanto en términos políticos. Yo creo que están pensando bien cuando veo cuando anuncian y qué anuncian, lo hacen en términos de que la medida sea lo más eficiente posible. Entonces, es que mucha gente decía, y se me hacía muy, muy curioso, que decían, es que ya cierran las escuelas ya. Y eso fue lo que mucha gente quería. Es hora de cerrarlas ya. Y dices, bueno, es que todavía no estamos en la fase exponencial. Si hacemos este aislamiento antes, va a ser menos efectiva la medida, y al ser menos efectiva se va a morir más gente a la larga. Entonces tú, como responsabilidad ética, ¿qué haces? Pues lo voy a hacer en el momento en que la tenga que hacer, no importando el costo político. Entonces es una decisión fuerte. valiente, Valiente, ¿no? Y decir, no, es que vamos a pero es que me están atacando. Sí, pero no. Y entonces es cuando uno dice, bueno, pues ¿qué haces? Pues fíjate que a mí se me hace un poco como lo que ha hecho el presidente. ¿Saben qué? Háganle caso a él. No me hagan caso a mí. Yo no te puedo decir, pues el presidente no tiene idea que es un virus, muy probablemente. Entonces, dice, lo que diga él, yo lo haré, ¿no? Que no lo sé también, pero bueno, eso es otra historia. Pero el obedecer, el delegar, el pasar la responsabilidad, es algo a lo cual no estamos acostumbrados, ¿no? Eso ya es una característica un poco mexicana, ¿no? Del platonismo tradicional de nuestra historia. Pero ¿no? Es como una desconfianza hacia la ineptitud de la autoridad, porque estamos totalmente acostumbrados a que la autoridad a veces sea inepta, ¿no? Y en este caso tenemos al presidente diciendo ineptitudes en público y rogando abrazos y besos y efigies religiosas, y por otro lado tenemos al subsecretario de Salud que está tratando, entre comillas, de mantener este control, pero entonces ya desconfiamos por proxy, ¿no? De él. Sí, porque pues, el representante del gobierno, pues obviamente es el presidente. Ajá. Pero a final de cuentas lo que estamos haciendo ya como población es pidiéndole al especialista que nos diga qué hacer. Y eso es esa es la actitud de humildad que debemos de tener, ¿no? Como población, ¿no? Así como es un fenómeno complejo, es un
fenómeno que implica muchísima comprensión de muchos casos, fenómenos, etcétera. Y al ser un fenómeno complejo y no muy bien comprendido, pues es normal que se entre en miedo, en desconfianza y eso, ¿no? Y esa es una segunda parte, ¿no? De ese miedo y desconfianza le hemos transmitido inclusive a los representantes, no solo de gobierno de altas esferas, sino también a los especialistas, es decir, aquellos agentes de gobierno que sí están haciendo su trabajo, ¿no? Como su secretario de salud, etcétera, ¿no? Y también aquí en el estado, ¿no? Como la Universidad de Guadalajara, que ha participado en el modelo matemático y así, ¿no? Entonces, aquí es otra crisis muy distinta, que es lo que te mencionaba ayer. Es una crisis de confianza muy distinta, ¿no? O sea, se combina la crisis, sí, de contingencia, la biológica, se combina con una crisis de confianza y además con una saturación de información. Entonces tenemos un caldo gordo para crear un problemón o hacer que el problema biológico se extrapole, o se haga más grande de lo que podría ser, porque tenemos esa mezcla de estos tres factores, ¿no? Entonces es importante como ponerlos con sobre las sillas y dar la bala y decir, no, pues sí, o sea, la verdad es que este fenómeno está complejo, no lo entendemos, hay que seguir al especialista, y el especialista es este cuate, y él tiene todos los datos, ¿no? En la mano, ¿no? Y todo lo demás es ruido, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que somos científicos, pues sabemos cómo lidiar con el ruido, ¿no? Sabemos que muchas veces hay que distinguir el ruido de la señal, hacer acciones respecto a ello. Y me parece que sí, que es importante que en estos casos de crisis y de contingencia, pues recuperar un poco la fe y la confianza en los especialistas, en aquellos que saben cuándo aplicar las medidas y dónde, para entonces las efectivas y a final de cuentas tener un beneficio público mucho mayor. Estamos entonces justo en el inicio de esta fase 2. Así es. Este aislamiento que predijo un modelo matemático y que se tiene muy estudiado, que son estos 5, no sé, 7, los días que vayan a ser de super aislamiento, son entonces cruciales para espaciar la cantidad de infecciones inevitables y lograr un control por parte del sector salud. Así es. Eso es justamente como lo está planeado. Así es. Eso es justamente lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces durante la fase 3? O sea, ¿qué viene, pues? ¿Qué viene? ¿O qué sabe? Viene un periodo que no nos asustemos, van a ir creciendo de manera mucho más rápida que antes los casos. Ya es cuando ya todo el mundo va a tener a un conocido que si se enfermó, etcétera. Y entonces va a venir una serie de medidas mixtas, donde obviamente te van a seguir recomendando el aislamiento social, que va a ser cada vez más difícil y menos efectivo, porque pues las personas vamos a tender a hartarnos y a querer salir o etcétera, o a darnos permisos. Es normal, pero hay que seguir haciendo esa medida. Pero entonces, digamos que ahora sí es más probable que ya te enfermes o se enferme alguien cercano a ti. Entonces ya sería como para cerrar, ¿qué hacer, no? O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta que de repente crezca más lento y de repente ya dejen de crecer. De nuevo, como estamos tomando estas medidas, deje de crecer o se estabilice el número de casos de infecciones diarias, puede tardar meses, ¿sí? Ni modo. O sea, puede tardar un par de meses o puede tardar un mes. Depende, cada país tiene su modelo matemático en este momento, ¿no? Incluso cada estado. Pero ya vamos a estar en esa etapa 2.5, digamos, entre crecimiento exponencial y viendo cómo le bajamos para que no se infecte tanta gente. Entonces vamos a seguir teniendo estas medidas de distanciamiento social, higiene, hiperhigiene, lavándonos las manos todavía lo más posible. Y todo esto para reducir también la morbilidad y la mortalidad, la mortandad de esta enfermedad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, número uno, si alguien está enfermo, obviamente, ya saben, esa persona se aísla, ¿sí? Incluso de su familia, o incluso toda la familia, en caso de que sospechen que también están contagiados. Se aísla toda la familia, llaman al número, si presentan todos los síntomas, y si los evalúan primero de manera fácil, que es la manera sintomática. Eso es mucho más rápida y casi tan eficiente como un test. Si tienes un cuadro con ciertos síntomas que son
fiebre, tos seca, dolor de cabeza, que está circulando la imagen y va a circular más en estos días, de mí se acuerdan, este, porque pues vamos a entrar en esa fase, si tienes esos síntomas, entonces sí, ya llamas, verifican los síntomas y entonces te van a hacer, si es que los síntomas, el cuadro cuadra, literalmente, te van a hacer la prueba a lo mejor. Ujú. A lo mejor. A lo mejor no, a lo mejor simplemente te Porque, dirán que es la misma. insisto, no es necesario tener pruebas ni hacer pruebas para toda la población. La estadística funciona con muestras, es decir, con una parte representativa. Entonces, si eres de alto riesgo, una población de alto riesgo, como ¿cuáles son de alto riesgo en esta enfermedad? Personas arriba de 60 años son población de alto riesgo. La mortandad aumenta mucho más en esta población que en niños, jóvenes y adultos medios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si hay un adulto mayor en casa y esa persona presenta los síntomas, es muy probable entonces que le hagan la prueba, es así, es como tal, la prueba científica, y entonces lo aíslen o lo indiquen las indicaciones para el gobierno para ir a un cierto lugar, que son las personas de mayor riesgo, que hay que tener bajo observación muy constante. ¿Qué pasa si es una persona, digamos, no en alto riesgo? ¿Como quién? Como yo que tengo 40 años, ¿no? Ujú. Pues si yo no me considero una persona de alto riesgo, no se me complica el cuadro y siento que tengo los síntomas y los tengo, llamo y me dicen, no te vamos a hacer la prueba porque no eres población de alto riesgo. No me ofendo, para empezar. No Claro. digo, pues tiene todo el sentido porque no es probable que se me complique. Entonces veo cómo evoluciona mi enfermedad, que es una gripa. Incluso hay gente, alrededor del 10%, que le va a ocurrir, va a pasar la enfermedad por su organismo sin síntomas. Sin síntomas. Entonces es peligrosísimo en ese sentido porque una Portador. persona sintomática que circule por ahí, que se siente bien y que trae la enfermedad y la anda distribuyendo, pues está grueso, ¿no? Pero bueno, no todos van a ir a dar al hospital y no a todos se les van a hacer las pruebas. Entonces, a mí, por ejemplo, muy probablemente si me llega a dar, que esperemos que no, pues va a ser, de acuerdo a la probabilidad, un cuadro de una gripa un poco fuerte, que en 2 semanas, tres, ya pasó tanto la incubación como el cuadro clínico, como la enfermedad en sí, y ya dejó ser infeccioso como en 3 semanas, ¿no? ¿Qué hago en esas 3 semanas? Bueno, me aíslo de personas de riesgo, como personas de la tercera edad, es decir, dejo de visitar a mi papá, a mi mamá, y si tuviera abuelos, a mis abuelos, dejo de ir al súper para evitar el contacto con, obviamente ya no estoy yendo al súper, pero obviamente si veo una persona de tercera edad no me le acerco, etcétera, y trato de aislarme todavía más socialmente. Eso es lo que tiene que hacer una persona enferma, Claro. aislarse. Cuidar a los vulnerables, o sea, si tú sabes o sospechas que alguien está posiblemente infectado, pues obviamente que no esté cerca de una población de alto riesgo, una persona de tercera edad. Y Diabético, obviamente, pues evitar comprometido. contagiar a más gente, es decir, quedarme totalmente en casa, así confinado, en cuarentena verdadera, y no distribuir la enfermedad a más personas. Mm. Que va a ser prácticamente imposible que nadie más se contagie de mí, porque la R0 es de 2. Pues sí, pero el chiste es que se distribuya a muchas menos personas en un tiempo corto. Entonces, a lo mejor eventualmente mi sobrino, que a lo mejor yo lo iba a infectar, como me quedé en casa no lo infecté, pues está bien, qué bueno, ¿no? Ah, pero es que eventualmente se infectó, ¿de qué sirvió? Sirvió de que se infectó después, no antes. Por eso es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Solo para Seguir con las medidas de entender, higiene y te si refieres, tienes los síntomas, pues ya que van a surgir más información conforme avance esta fase, pues es lo que vamos a hacer. con Ahora R0 sí. te refieres al porcentaje de contagio, ¿verdad? R0, R, R0 es como la tasa de contagio, como en cuánto se distribuye un contagiado. y O que es sea, 2% ahorita para el coronavirus. está cambiando porque cada país obviamente está como, en su caso, teniendo como... Es que es complicado. Pero sí, creo que ahorita, la última información que leí, no soy epidemiólogo de nuevo, creo que andaba alrededor de 2. Ok. Pero realmente ese número no importa más que para el modelo matemático. ¿Sí me entiendes? Ujú. No importa para un matemático, porque en vida real va a haber personas infectadas que infecten a 0 otras personas y se mantienen perfectamente aisladas, y va a haber personas que infecten a 100 dependiendo que hagan. Entonces, no es como de que, ay, pues yo ya contagié, porque luego lo pueden tomar al revés, ¿no? Ujú. Ay, yo sí me dio y ya se infectó mi esposa y mi hija, ahí están mis dos y diría que ya no voy a contagiar. No, No, claro que no, 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 o sea, es magia, no. pues.
Ajá, no es como de que ya cumplí mi cuota de infectados. No, no es eso, Más, ¿no? O sea, más para regalar. ajá. Más bien en que en promedio, en China fue más o menos de 2. Ok, Pero esa R0 en un país como Italia aumentó hasta 4 o 5. claro. Ujú. Entonces, aguas, o sea, también es como esa R0 no es una variable dinámica. Por eso usamos modelos informáticos de inteligencia artificial y no sé qué tanta cosa. Porque no es una variable estática, no es como de que, es una propiedad del virus. No, es una propiedad de la infección. Por eso distingo muy bien entre el virus y la infección. Entonces, hay que pelear porque esa R0 también sea lo más baja posible, como en China, sin que seamos dictadura y nos obliguen a estar ahí. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, estas medidas responsables van a ayudarnos a que se distribuya lo menos posible en tiempo. Tal vez no en cantidad, pero sí en tiempo. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Mucha higiene, mucho distanciamiento, y conforme vayan pasando los días, es normal que aumenten los casos. Va a llegar, eventualmente vamos a llegar a una etapa de cero crecimiento y a la disminución, y entonces, eventualmente, como es la historia natural de esta enfermedad, todos, eventualmente, toda la población prácticamente va a quedar, bueno, prácticamente toda la población va a quedar inmunizada a este virus y será una cosa del pasado. Pues esperemos que así sea, y que el modelo siga. Como última pequeña pregunta, un minutito, dos, si quieres tomarte en contestarla, pero México hasta ayer era el único país de América Latina que estaba en gris y no en rojo en términos de contagio, es decir, que había mantenido por debajo de los miles su contagio y que todavía estaba en los cientos a nivel nacional. ¿A ti te parece que la respuesta del sector salud de México fue la adecuada y que a esto se debe esta estadística o fue mera suerte? Es muy complicado. Insisto, cada país tiene su, Uf, este, sus fuentes de ingreso, ¿no? Depende de un montón de variables que es la gente, el tráfico que tienes a tu país, la interconectividad, un montón de cosas. A mí me parece que no es suerte. O sea, creo que es un virus que se está distribuyendo de manera mundial. Somos un país muy interconectado, muy interconectado. Este, Entran y salen vuelos. Y yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es no ser demasiado preventivo, porque también obviamente hay otras variables que considerar, como la económica y la actividad social, etcétera. Entonces, ser demasiado preventivo puede darte en el trasto tanto económica como en las medidas de eficiencia de contención de la enfermedad. Entonces yo creo que estamos respondiendo a la información en tiempo real, que es lo que se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, se me ha hecho que la respuesta del sector salud ha sido muy buena, porque ni se ha adelantado ni se ha atrasado. Está siguiendo sus tiempos y su agenda de acuerdo a lo que la enfermedad le dicta. No a lo que le dictan los periódicos, no a lo que le dictan las redes sociales, no a lo que le dicta el presidente, que también eso es algo bien importante. Bien pudo haber sido digo, luego a veces acusan que es un populista, pues bien dicho, no, pues si la gente pide y aclama que se cierren escuelas, lo voy a cerrar. No, no fue por ahí, ¿te fijas? claro. Entonces, a mí me hace como interesante de que era una oportunidad para un populista, ¿no? O sea, me voy a colgar la medalla, ¿no? Por el otro lado, a mí me parece que los actos populistas están saliendo en otros lados, ¿no? Ujú. Más bien, creo que la respuesta es adecuada porque ha sido siempre en función de lo que la información de infectados te está diciendo. Y la ventaja que tuvimos como país, y por lo cual yo creo que estamos en gris, es que en el momento en que esto empezó en China, hace 2 meses, el país se puso en alerta. Es decir, empezó a monitorear de manera bajita la mano el asunto y más o menos le tiene el pulso. Hay mucha desinformación que quiere hacer ver como que no tenemos test y estamos subvalorando los casos. Es muy difícil eso. Al contrario, más bien la información es como de que se están enfocando muchísimo en que los test que hagamos sean test verdaderamente positivos. ¿Por qué? Porque muchas empresas empezaron a querer hacer tests como, bueno, oportunidad de negocio, tests rápidos, ¿no?
Ujú. Y eso te mete ruido en tu modelo, ¿sí? Entonces tú tienes que controlar también eso. Al final de cuentas tienes que controlar a quién pruebas y que la prueba no dé falsos positivos ni falsos negativos. Por eso controló, y eso fue en lo que se enfocó de manera muy discreta, se enfocó a que los test que tuviéramos fueran suficientes para seguir la enfermedad, no para toda la población, sino para seguir la enfermedad y tomar decisiones respecto al mayor número real de casos, ¿no? Y eso es donde yo creo que hicieron un buen atino. Dijeron, primero vamos a tener información de calidad, sin ruido, y tomemos decisiones de acuerdo a la información de calidad y sin ruido. Y eso es lo que han hecho hasta ahora. Entonces a mí me parece que lo que han hecho está bastante bien Digo, sí. y va a seguir yendo así, a pesar del avispero que tenemos en redes sociales, ¿no? O sea, y en medios, ¿no? Que también está pues, saturado del asunto y haciendo un cierto agosto, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, esa es mi opinión respecto al respecto del sector salud y por lo cual seguimos en gris. Porque sabemos que eventualmente vamos a ir rojo. De hecho, ya estamos empezando a ir a rojo, pero justamente nos esperamos al momento para irnos a amarillo y luego a rojo. Entonces, Mm. iba a pasar, sabíamos que iba a pasar, pero el chiste es tener la información y saber cuándo hacerlo, ¿no? Y eso es algo valiosísimo, ¿no? Sabemos que tomar decisiones con información nos lleva a tomar decisiones racionales y decisiones racionales que benefician al pueblo, ¿no? Tomar decisiones con la información. Imagínense si se basaran en el número de WhatsAppazos que recibieran No, o de claro. tuitazos, tendríamos totalmente desproporcionado el número de enfermos, tenemos ruido, tendríamos la información totalmente falseada. Y entonces ahí es en lo que es enfocado y está muy bien. Y es lo que es la manera científica de atacar el problema irracional. Y así lo han hecho. No importándoles y como tú dices, a lo mejor, ¿no? Un tanto malos comunicándolo, Ujú. pero a mí no me parece mal que sean malos comunicándolos mientras sigan tomando las decisiones correctas. Porque yo creo que las malas noticias y el golpeteo pasa, ¿no? Pero una cantidad importante de gente hospitalizada, muerta y un sistema de salud colapsado no pasa. O sea, eso sí, sí, sí se nos queda el problema por un buen rato. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.